Buenas a todos, nosotros tres vamos a aplicar la otra parte del cuestionario, que se trata de 5 preguntas abiertas, las cuales fuimos a preguntar a la población en Granada capital y también a algunos pueblos de alrededor para poder conocer su opinión sobre estos temas. Para ello escogimos un rango de población de gente joven y gente adulta, como ya también nos han explicado las compañeras que han realizado la parte del cuestionario de preguntas cerradas, de 20 a 24 años de jóvenes y de adultos de 40 a 44. Y con ello ya procedemos a analizar las preguntas y las conclusiones que hemos sacado de ellas en función de las respuestas que nos han dado la población. Bueno, pues la primera pregunta de nuestro cuestionario ha sido ¿qué es la macroeconomía para vosotros? Bueno, pues tanto jóvenes como adultos tienen la misma opinión y nos han definido la macroeconomía como una economía a gran escala o una economía global. Al principio lo que nos ha sorprendido es que para ambas partes no sabían definirnos exactamente qué era macroeconomía, pero luego han separado el prefijo macro, que significa grande, y economía, que significa dinero, y han llegado a estas conclusiones. La siguiente pregunta que tenemos es que si pertenece a la Unión Europea tiene más ventajas o inconvenientes para ellos. La opinión sobre este tema para los adultos y los jóvenes es más o menos similar, pero hay unos pequeños matices. Y es que tan solo el 2% de los jóvenes cree que es un inconveniente estar en la Unión Europea frente al 14,8% de los adultos. Con esto llegamos a la conclusión de que los jóvenes son más optimistas con el tema de estar en la Unión Europea y los adultos lo achacan a que en años anteriores tenían más poder adquisitivo y más calidad de vida, lo que es antes de la entrada a la Unión Europea. Como positivo comentan que nos podemos mover libremente por la Unión y que en la zona euro pues tenemos una misma moneda. Bueno, pues la tercera pregunta es, ¿cuenta con un plan de pensiones privado? Y si no es así, ¿confía en las pensiones del Estado o se creará un plan privado en el futuro? Bueno, pues aquí la mayoría de las personas, tanto jóvenes como adultas, aún no se han planteado esta cuestión. Y los adultos con un 29,7% confían en el Estado, pero tan solo un 10% de los jóvenes confían en él. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de crear un plan de pensiones privado, en el que un 21,5% de los adultos ya tienen creado el plan de pensiones. Pero nos ha sorprendido en el que un joven que está trabajando, un único joven tiene el plan de pensiones, el resto no. Y bueno, entonces el resto se plantea crearse uno en el futuro. La cuarta pregunta es, ¿qué es mejor para la economía, aumentar o disminuir los precios? Y una justificación breve de su respuesta. La mayoría de los adultos piensan que sería mejor bajar los precios, disminuirlos, ya que dicen que las familias no pueden permitirse los precios que hay en la actualidad, pues si se aumentan más no podrían. Y también dicen que habría más consumo si se bajaran los precios. En cambio, los jóvenes no tienen una visión muy concreta de este tema, prefieren decir que depende de la situación o mostrarse indiferentes, pero los que sí opinan lo mismo, que sería mejor bajar los precios. Una minoría de ambos grupos sí considera que habría que aumentarlo por el hecho de que se activaría la economía y porque se obtendrían más beneficios por parte de los productores, ya que lo venderían más caro. Y también piensan que si se aumentan los precios debería de aumentarse el salario en la misma medida, para no perder poder adquisitivo. Y la última pregunta que hicimos a la gente es si a la hora de ir a votar y elegir a nuestros representantes públicos, si tienen en cuenta las cuestiones económicas o no. La gran mayoría de la gente, tanto jóvenes como adultos, nos dijeron que sí. Los jóvenes en un 96% y los adultos un poquito menos, un 90,8%. Pero en cambio les preguntamos después de eso si ocupan de forma prioritaria a la hora de elegir el voto. Aquí hay una diferencia, aunque sí coinciden que le dan tanta importancia a cuestiones sociales, éticas y morales como a las económicas, hay diferencia en los porcentajes e incluso en lo que voy a decir después. Le concede la misma importancia a cuestiones sociales, éticas y morales y a las económicas el 61,5% de los adultos. En cambio, únicamente un 56% de los jóvenes, aunque supone que es una mayoría de los jóvenes, no en tanto porcentaje como si lo es en los adultos. Y aquí viene la diferencia. El 20% de los adultos sí que le conceden más importancia a la economía, mientras que en los jóvenes únicamente el 12%.
Y en los jóvenes un 32% considera que es más importante las cuestiones sociales, éticas y morales que las económicas, y en cambio los adultos únicamente un 18,5%. Por lo tanto, la conclusión que tenemos es que a pesar de que sí se le da importancia a las cuestiones económicas, los adultos quizás la tengan más en cuenta que los jóvenes, porque los jóvenes expriman un poquito más las cuestiones sociales y morales que las económicas.